Buenas tardes otra vez, ¿no? Antes fueron buenos días, ahora buenas tardes. Me dice Natalia que diga que tenéis ya a disposición vuestra el Asturiano de Delfina, cuento, yo me refería a él, de hecho, por la mañana, y el prólogo de la rebelión de los mamíferos de Susana Barragás, que es de Paquita Naverol, de la Universidad de Salamanca. Y paso a la presentación de Susana Barragás. Escribo sobre lo extraño, lo raro, lo sorprendente, lo que no tiene casi probabilidad de suceder, pero sucede. La poesía es el último recurso para romper las estructuras automáticas del pensamiento y dar alas a la imaginación. Entre mis objetivos artísticos, alcanzar por lo literario lo que la tecnología no puede superar experimentalmente. Creo que la poesía debe ir por delante de la constatación metódica científica y que la sabiduría que proviene de la intuición no debe subestimarse. Estas son frases de Susana, como cabe esperar, que yo he tomado, porque algunas, sobre todo la primera, pues me indican muy bien lo que puede ser para ella, y en realidad para todos, la literatura y sobre todo la poesía, y que coincide con lo que decían los formalistas rusos. Escribo sobre lo extraño, lo raro, lo sorprendente, porque ellos decían que el choque con aquello que nos llamaba la atención solía tener más eficacia estética. Son frases, como digo, de Susana Barragás, que está aquí delante, me complace muchísimo, porque la conozco desde hace tiempo, que coincidamos poco realmente, al frente de su página web y, por lo tanto, al frente de su concepción de la literatura y la poesía. Poeta y narradora es Susana, bilbaína de nacimiento, licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de León y licenciada en Humanidades por la Universidad de Burgos. Fue en su día Premio de Letras Jóvenes de Castilla y León, Premio de la Academia Castellano-Leonesa de Poesía y Premio Nacional de Juventud y Juve de Poesía. También fue premiada en los encuentros jóvenes artistas de Navarra y recibió el premio Francisco Indurain de esta comunidad, así como el premio a Ana María Matute de la narrativa corta. Los libros de poemas suyos son Los hipódromos del corazón, no cito las fechas, van en orden cronológico, La campesina fascinada, Los anántopos, Surfing Staxi, La perla de la poesía y Poemas para mi hermano Álvaro. Y Cabeza de cisne sobre almohada, floral, y ya ilustrado también La perla de la poesía. Y la novela La rebelión de los nenúfares y otros seres, y el libro de relatos cortos Los ladrones de Ceredas. En el año 2009 recibió una beca de la Universidad de Nueva York para realizar un posgrado en escritura creativa y actualmente reside entre las ciudades de León y Palencia. Yo no sé, alguna vez coincidimos, yo no sé, ahora mismo si en el jurado o que te dábamos un premio que te propusimos para fuera los anántopos o fuera los hipódromos del corazón. Algo así pasó, para que se publicaron en la provincia, donde yo tradicionalmente estaba y estoy en el jurado de la Bienal de Poesía, ¿no? Algo así sucedió. De Poemas para mi hermano Álvaro, yo escribí, al reseñarlo, lo siguiente, y lo leo no por citarme a mí, lo cual, por otro lado, es lícito, sino simplemente porque me parece que resume un poco el sentido de su poesía en general. Poemas para mi hermano Álvaro contiene, según señala la autora, reflexiones nacidas de experiencias y situaciones propias, reales, soñadas o imaginarias. Entre estas reflexiones, por ejemplo, el amor como pieza superior, los huecos entre las cosas, entre significado y significante, entre página y página, la distancia entre las palabras y las cosas, el poder y los límites de la palabra, las formas y sus significados, la inspiración y la materia, las contradicciones de la existencia inexplicables. Ahí está todo, de todas las épocas podríamos decir, ¿no? Algunos de estos pensamientos versan sobre la poesía. Dice, por ejemplo, escribir es como sacudir las sábanas, solo un poco de aire pero se duerme mejor. La poesía ha salido del bosque. Digo yo que es porque se constata que junto a los vocablos tradicionales
existen los de las nuevas tecnologías. Pero lo importante es la singularidad de la poesía de Susana, a la que no encuentro parecido con otras escrituras. Su palabra parece hilvanarse como una cascada que tiene que contener, pero es una palabra llena de sentido, con propuestas inesperadas y llamativas. De este modo, lo esperado conduce muchas veces a lo imprevisto y la observación normal a la sorpresa, pero para ello hay que disponer de imaginación y de ingenio. Si esto vale para que conozcamos algo más de Susana Balaguer, estupendo, pero conoceremos más, creo yo, al hablar ella, aunque hable de otros temas, pero también de su novela, claro está. Para ti la resolución. Muchas gracias, José Enrique, gracias a todos. Pues es pertinente hacer un agradecimiento también a la Universidad de León. De mi parte estoy muy honrada de poder compartir con vosotros estas jornadas y estas charlas, y a la Fundación Antonio Pereira, que da motivo de la mayoría de las intervenciones que estamos escuchando aquí hoy, en concreto de la mía, que tiene que ver, bueno, tiene un título, como habréis visto en el programa, que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? El título es Bioindicadores literarios en Antonio Pereira, y en la obra que escribí, que se titula La rebelión de los nenúfares y otros seres, donde la cuestión ambiental es determinante. Mi propuesta de intervención pues, va a tener dos partes. En primer lugar, analizaré elementos animales y vegetales en la poetística y en la obra poética también de Antonio Pereira, para así radiografiar la calidad ambiental de los ecosistemas reflejados en sus obras, en contraste con la calidad ambiental que después desgranaré de la obra La rebelión de los nenúfares y otros seres. En la segunda parte de mi intervención yo quería proponer también una versión más literaria de los bioindicadores, que ahora explicaré lo que son, desde el léxico medioambiental, para hablar de las palabras y del lenguaje como reflejo psicológico, pero también como bioindicadores de la calidad ambiental de los espacios recreados en la ficción. Así que voy a primero hacer una pequeña introducción a un mundo más científico, un anhelo más científico de radiografiar la cuentística y la poética de Antonio Pereira y contrastarla con mi obra, para después centrarme en el lenguaje, en las palabras que pudieran ser también determinantes de la calidad ambiental de los espacios recreados en la ficción. Comienzo con la definición de lo que es un bioindicador. Es terminología medioambiental que traigo aquí por mi formación inicial de ambientóloga. Los bioindicadores son organismos, son plantas, son microorganismos o animales que se utilizan para evaluar o observar el estado de un ecosistema y la posible existencia de contaminación ambiental. Los cambios en la diversidad o en la densidad de población pueden reflejar la existencia de contaminación, el aumento de contaminación o cualquier otro factor que dañe el equilibrio de un ecosistema. Los ecólogos y otros especialistas estudian la presencia o ausencia de estos determinados organismos vivos para determinar si el ecosistema en el que habitan está en buen estado de salud ambiental o si por el contrario hay algún tipo de fuente de contaminación que impide la supervivencia y el crecimiento de estos animales o plantas. Por poner algún ejemplo, si nos centramos en los bosques de los que hemos estado hablando, ahora voy a dar una versión un poco más científica. Nos atenderíamos a la existencia de líquenes. Los líquenes son bioindicadores de la calidad del aire en un bosque. Si el aire es suficientemente limpio y está suficientemente purificado, encontraremos estos líquenes, pero son muy sensibles a las toxinas en el aire y por lo tanto si su densidad empieza a disminuir será un indicativo de que el bosque tiene contaminación en el aire. Otros ejemplos son las salamanquesas, los dragoncitos, que son muy sensibles a los gases industriales como el dióxido de azufre. Las abejas son muy sensibles a la presencia de pesticidas o insecticidas en el aire. Su ausencia o disminución de población pudiera indicar que ese ecosistema está contaminado. Y por último, si encontramos anfibios y peces, pues son bioindicadores de que no hay metales pesados en las aguas, ¿vale? Entonces son como organismos que llevan una especie de bandera en los que nos fijamos para saber si hay contaminación en un espacio o no. Así que mi anhelo, mi deseo y bueno, mi ejercicio ha sido radiografiar en los cuentos y en la poesía de Antonio Pereira, buscando como una ambientóloga animales y plantas que pudieran dar una buena conclusión de cómo estaba el estado del paisaje, del medio ambiente en Antonio Pereira, para después contrastarlo con una obra del siglo XXI que es la que yo he escrito, ¿no? Así que comienzo con Antonio Pereira.
Su cuentística se centra en el noroeste peninsular de nuestro país, pero también en geografías mucho más cosmopolitas como Nepal, Puerto Rico, etc. Y los bioindicadores más emblemáticos que he encontrado en algunas de sus obras son, para empezar, con un poema, El urogallo. Y el poema se titula A la altura de los bosques, habla de la muerte en libertad de un urogallo. Ya sabéis que un urogallo es una especie emparentada, bueno, es una ave salvaje, emparentada con los gallos, es muy especial, de la corrida cantábrica, y lo tenemos ahí en un poema que dice así, de Antonio Pereira: el urogallo canta su libertad y olvida al ojo frío del arma la pasión de su garganta. No le compadezcáis, su carne abierta por la pólvora negra y los metales sobrevive sonando, predicando muerte mejor que la de los corrales. El urogallo es un bioindicador porque es muy sensible a los cambios en el hábitat forestal. Su presencia y estado poblacional reflejan la salud y conservación de los ecosistemas en los que vive, y si disminuye o desaparece su población en una zona, pues esto nos va a indicar alteraciones significativas del ecosistema, como la pérdida de los bosques maduros, la fragmentación del hábitat o mucho aumento de la presión humana. De la lectura del poema de Pereira, aunque hay una caza de un urogallo, deducimos que en los ecosistemas que pertenecen al imaginario poético de este autor todavía no hay conciencia de que será una especie protegida desde 1986 y en peligro de extinción desde 2005. En el 2018, que es prácticamente desde ayer, se ha declarado situación crítica de esta especie del urogallo. Pasando a otro cuento, El estreno de Delfina, que también habló José Enrique, también vuelve a aparecer el urogallo. Cuando los personajes leen un libro con ilustraciones referidos a tiempos anteriores, dice Antonio Pereira así: eran mapas y leyendas de aquellos pasos de montaña que acaso los del país habían olvidado. Ahora que la cordillera la cruzan las carreteras y el tren, vías poco amables en la práctica, pero habitadas por el misterio y la poesía, con sus osos reinando y sobrevoladas por el águila y el urogallo. Pues ahora tenemos otro indicador, que es el oso pardo cantábrico. Se extiende desde Lugo hasta Occidente de Cantabria, ahora mismo está incluida en la categoría de especies en peligro de extinción, y es un indicador también porque es muy sensible a los cambios en su ecosistema y en su medio ambiente. Muy indicativo que esté presente el oso pardo para saber que el bosque está en un buen estado de salud ambiental y que hay disponibilidad de alimento. Es significativo que en este cuento de Antonio Pereira se haga una retrospectiva a tiempos anteriores, habitados por el misterio y la poesía, donde la calidad ambiental era todavía mucho mejor, era excelente, lo que da la idea de que hay cierta sensación en el protagonista y por tanto un poco en nuestro querido Antonio Pereira, de que se ha perdido un tiempo, una oportunidad, un estado salvaje de la naturaleza antes de que llegaran, por ejemplo, las carreteras del tren. Bueno, sigo hablando un poco de animales, ahora toca hablar de un cuento que es Vuelo planeado, donde aparece un vencejo narrador. El vencejo toma la voz y dice cosas como la que leo a continuación. Voy a ejemplificar mucho lo que explico con pequeños fragmentos, espero que os parezca bien para que todo tenga un poco más de sentido. Y dice el vencejo: he perdido la cuenta de las campanadas de la torre. Si consiguiera despegar, ganaría pronto el tiempo perdido. Tengo ya muchas horas de vuelo y mi aparato es dócil como el alambre, pero fuerte como los nervios de acero. Bueno, el vencejo, este pequeña ave, se alimenta exclusivamente de insectos que capturan el vuelo, lo que lo convierte en un buen indicador de la abundancia y diversidad de insectos en un área. Si la población de vencejos disminuye, pues estamos viendo una reducción de disponibilidad de insectos, posiblemente porque hay mucha contaminación en el aire o hay uso de pesticidas. La presencia de vencejos es indicador de buena calidad ambiental, de pueblos y ciudades, pero en las últimas 3 décadas el vencejo común ha perdido en España casi un 40% de su población, entre el 1998 y 2018. Ahora mismo es una especie vulnerable en el libro rojo de las aves. De manera que, de nuevo, la presencia de este animal, que nos produce esta simpatía y lo describe con este desparpajo, que está hablando en primera persona en este imaginario de Antonio Pereira, permite suponer que no hay un presentimiento en el autor de que esta especie pueda desaparecer en el futuro, incluso ser vulnerable como lo es ahora. Voy a hablar también de otros paisajes porque, aunque la cuestión ambiental y la degradación del medio ambiente no es el foco principal de la obra de Pereira, sí hay muchas descripciones de paisaje en su narrativa.
En su obra cuentística, sobre todo, se encuentran muchas descripciones con referencias a espacios limpios, sin presencia de contaminación. Nepal, en los brazos de la Y, describe así el paisaje. Los árboles del valle desplegaban formas y matices extraños. Las flores reunían olores que eran al mismo tiempo funerarios y alegres. En el cuento Los ojos luminosos, hablando de Brasil, dice: las ramas venían hasta las ventanillas del coche como si quisieran sofocarnos con su abrazo. Al bosque le llamaban la floresta, aquellas formas góticas y rezumantes de humedad cálida que parecían rozar el cielo. En Teoría y práctica de las islas, nos desplazamos a Puerto Rico. Tenemos, según Antonio Pereira en este cuento, playas de arena fina cuajada de palmeras, las colinas tan suaves llenas de orquídeas. En una ventana a la carretera, que se habló de este cuento también esta mañana, encontramos cigarras y estrellas. Dice: el campo era una sinfonía de cigarras. Y el hombre miró al cielo, alto y clavado de estrellas. Bueno, pues de nuevo esa visión del cielo estrellado. Hoy en día que tenemos mucha contaminación lumínica, no podemos tener pues esa visión del cielo estrellado como sí lo ha tenido Pereira, y la presencia o ausencia de ciertas especies de cigarras puede indicar también darnos indicaciones de las condiciones ambientales del lugar, como la calidad del suelo, la disponibilidad de agua o presencia de contaminantes. También son muy sensibles a las variaciones de temperatura las cigarras. Y un último elemento natural en la cuentística de Antonio Pereira que no falta es la nieve. En el cuento también de La estreno de Delfina se nos narra cómo había empezado a nevar todavía con parsimonia. Los paisajes nevados, ya sabéis, han cambiado sustancialmente, y la ausencia de neveros y de nevadas copiosas pues es un indicador del cambio climático. En definitiva, por la presencia de este urogallo, este ave tan emblemática de nuestro noroeste, de nuestra cordillera cantábrica, la falta de alarma sobre la desaparición del urogallo y su caza, referencias al oso pardo, a los vencejos, a la nieve, a las estrellas, pues se puede deducir que la calidad ambiental de los ecosistemas presentes en la obra de Antonio Pereira es buena. Y aunque no hay referencias a ningún tipo de estrategia de conservación, sí se destila la idea de que en un pasado más remoto, más mágico y poético, la naturaleza estaba en un estado más óptimo. Ahora quiero que con esta referencia que tenemos de un medio ambiente casi esplendoroso, pues me acompañéis a la reunión de los nenúfares de otros seres con un escenario completamente contrario, ¿no? Para los que no conocéis la obra, pues el argumento es la rebelión social y ecológica de seres humanos, animales y plantas que malviven en un vertedero tecnológico. Este es el escenario, un vertedero tecnológico donde se desechan todos los artículos que utilizamos hoy en día, en el siglo XXI, móviles, baterías, ordenadores, impresoras, pantallas, televisiones, que el primer mundo produce y no gestiona en origen. Son espacios muy contaminados, grandes explanadas, la mayoría de ellas localizadas en países en desarrollo. Todo lo que desperdiciamos desde estas sociedades de hiperconsumo se acumula en esos lugares más contaminados del planeta, los lugares más contaminados del planeta. Hay bastantes en la realidad, yo los he extrapolado a la ficción, pero me he inspirado en Agbogblosie, en Ghana, que es el que más me documenté. Los desechos son como apocalípticos, están en grandes montañas, la gente malvive, prepara fogatas, su medio de subsistencia es quemar el cableado para sacar el poco cobre que tiene valor de todos estos residuos tecnológicos. En este espacio, que es el más contaminado y más fuera de lo orgánico y lo natural que yo pues, pude encontrar, tenemos una serie de bioindicadores, unos animales y unas plantas, que son los que voy a citar a continuación. Por supuesto, los nenúfares. Los nenúfares son unos organismos que responden muy rápidamente a los cambios en la calidad del agua. Su presencia y desarrollo pueden verse afectados por la contaminación, por lo tanto son muy buenos bioindicadores de la salud del ecosistema. Se utiliza esta especie para todo tipo de estudios en humedales y ríos, junto con otras plantas acuáticas. Así se puede detectar si hay contaminación en las aguas o no. También tenemos otra protagonista en el libro, luego hablaré de cómo estas especies toman la palabra, que es la rana toro, una especie de rana gigante. También es un indicador de la calidad del agua y se estudia en toxicología acuática por esta razón, porque en sus estados larvarios son muy sensibles a que exista contaminación en el agua. Otra especie paradigmática del libro es el mejillón de río, concretamente la especie mejillón cebra, que es un problema en nuestras aguas españolas, aunque, como digo, el mundo que desarrollo en el libro es totalmente ficcional. El mejillón
cebra acumula contaminación porque se alimenta por filtración, acumula contaminantes químicos en su propio organismo, pero es una especie invasora porque tiene alta tolerancia a la contaminación, de manera que los cambios ambientales, su resistencia a la contaminación la hacen como más fuerte que otras especies para sobrevivir. Además es una especie de molusco que tiene una gran capacidad reproductiva. Una hembra puede liberar 1 millón de huevos al año durante sus 2 o 3 años de vida. En la novela en la que he trabajado, que he escrito, se convierten en una plaga. De manera que las poblaciones diezmadas de nenúfares, de peces, de ranas protagonistas en este libro y la plaga de los mejillones del río son indicativos de que la calidad ambiental del espacio recreado en la rebelión de los nenúfares de estos seres es muy baja, como era mi intención, ¿no? Además, en la trama ya hay una conciencia de que hay explotación de los recursos, una movilización de los protagonistas para conseguir mejorar el medio ambiente por parte tanto de personajes humanos como de animales o plantas, ¿no? Bueno, pues esas son las especies en estado decadente y decrépito que están en las rebelión de los nenúfares y otros seres frente a esos animales salvajes y en pleno estado vital que están en la obra de Antonio Pereira, aunque volveré un poco a las conclusiones después. La segunda parte de mi intervención, pues voy a utilizar un bioindicador que es el lenguaje, ¿no? Para postular la idea de que el lenguaje puede ser un bioindicador de la calidad ambiental en la que estamos inmersos, ¿vale? El lenguaje como expresión de la psicología humana. Para lo cual voy a empezar con una cita de Antonio Pereira que aparece en La Estrella de Delfina, que dice: el paisaje es un estado de ánimo, dice su personaje. Esto lo leí alguna vez. El paisaje es un estado de ánimo, así que, como no, el medio ambiente también tendría que ser un estado de ánimo, ¿no? El paisaje, la naturaleza, es un indicador del estado de ánimo. Ya sabemos que desde la etapa del romanticismo del siglo XX la naturaleza se convierte en una proyección de los sentimientos del yo poético o del narrador. La tensión, esto es un poco de mi propia cosecha, ¿no? La tensión y desasosiego propios del romanticismo literario puede derivar de esa incipiente degradación medioambiental de los ecosistemas como producto de las revoluciones industriales del siglo XIX, porque ya sabemos que los románticos se decantaban por una naturaleza muy indómita, muy desatada, tormentas, huracanes, una naturaleza ingobernable, que se escapaba al control humano y que casi estaba como amenazando, ¿no? Como que estaba siempre latente la posible venganza de la naturaleza frente al control del hombre en esta explosión de tecnología, de las revoluciones industriales. Así que aquí en el romanticismo quizá esté el germen ya de los escenarios apocalípticos de una naturaleza que se venga contra el hombre, a lo que volveré después. Porque al final, cuando haces daño a la naturaleza, te haces daño a ti mismo. La naturaleza no es lo otro, no es la otredad, sino que formamos parte de ella. Por tanto, si el entorno está degradado, si el medio ambiente está degradado, el ánimo estará decaído, el alma humana se verá expresada o proyectada en un lenguaje literario con referencias al dolor, a la rebeldía y al desasosiego. De manera que esto me lleva a proponer que el lenguaje es un bioindicador. Si esa calidad es muy baja, si el medio ambiente está decrépito, decadente, el discurso de los pensamientos y sentimientos como proyección de esa naturaleza será pensamientos enfermizos, difíciles, no claros ni limpios ni radiantes, sino muy melancólicos, muy apenados, que devienen al final en un lenguaje de rebelión, que es lo que propongo yo en el libro, ¿no? Bueno, quiero hablar un poco de la técnica utilizada en este libro mediante la figura de la personificación o la prosopopeya, porque me interesa mucho, siempre me ha interesado mucho esta figura y la he utilizado recurrentemente, de que los animales tomen la voz, de que los animales tomen la palabra. ¿Por qué? Quizá el sentimiento que nos invade a veces de que estamos fuera de la naturaleza sea precisamente esa imposibilidad de comunicarnos, de que no compartimos un lenguaje con la naturaleza. La exclusividad de la lengua en el ser humano y su imposibilidad de dialogar con otros seres vivos es lo que hace que eso sea la naturaleza sea lo otro y que nosotros estemos como separados de ella. Por eso mi anhelo de dotar a los animales de lenguaje, mediante esta figura literaria, figura retórica que permite atribuir cualidades humanas o acciones propias de los seres humanos a animales, también a objetos inanimados.
como mi novela, que los animales tienen lenguaje. Hacen actas, hacen reuniones y manifiestos. Así que mediante el empleo del monólogo dramático y de un plural majestático, porque los animales siempre hablan desde un nosotros, desde una colectividad, los animales toman la voz para denunciar el estado de abandono y degradación de su ecosistema por la presencia de ese vertedero tecnológico que los está diezmando y prácticamente llevando a la extinción. Interesante desde mi punto de vista que esa primera reacción de empoderamiento de lo que está a punto de desaparecer y extinguirse es tomar la palabra. Bueno, primera reacción o última reacción, ¿no? Estar en las últimas, pero antes de desaparecer, tomar la palabra. Porque los que se rebelan se reconocen primero dignos de tomar la palabra y dejar de estar en silencio. Para lo que hay que primeramente tomar conciencia de que uno está en las últimas, darse cuenta y desde la colectividad hacer fuerza para expresarse. Así que me parecía muy interesante hablar de ese tomar la voz y de alzar la voz como símbolo de empoderamiento, ¿no? De ofrecer la última resistencia a través de la palabra. Por eso mis protagonistas dicen cosas como estas. Nos representamos a nosotros mismos y nos erigimos en voz de nuestra propia voz. Así que ellos, los animales y las plantas, no quieren representantes, quieren tomar la voz ellos mismos. Aquí tuve que idear la figura del secretario autorizado, este personaje tan misterioso, ¿no? Que puede oír la voz de los animales y poner por escrito todas sus deliberaciones, que les entrevista y pone, como digo, por escrito todas sus aspiraciones y reclamaciones. Entre otras, los animales dicen así: parece que no se sabe lo que queremos, pero sí lo sabemos. Por eso utilizamos un lenguaje humano. Exigimos que se detenga la destrucción del río Aquaya. No estamos de acuerdo con la negativa, decidida unilateralmente. Hemos sido silenciados de los acuerdos entre los hombres, que nos incumben directamente. Pedimos limpieza, reparación y dignidad, y se nos denegó. Así que mediante el formato de manifiestos y actas de reunión, que es la forma del habla de la colectividad, estos personajes primero ponen por escrito sus deseos y aspiraciones de que el entorno del vertedero tecnológico sea reparado y sea limpiado, y cuando esto se niega, bueno, voy a tener que destrozar un poco la historia, pues proponen su rebelión. Me interesaba este concepto de la colectividad frente al individualismo, ¿no? Siempre me ha gustado mucho esas hablas colectivas que a veces están en las oraciones, que a veces están en los deportistas cuando hablan de hemos conseguido batir al contrario, y esa habla desde la colectividad me atrae mucho. Así que los nenúfares, pues hablando en grupo, hablando de manera coral, dicen: somos los nenúfares, los últimos de generaciones y generaciones de nenúfares, y vivimos en la basura, en las aguas contaminadas del río de Stortintru. Nos sumamos a la rebelión verde y firmamos esta carta fundacional del movimiento que nos ha de liberar. Nos constituimos en sujetos con derechos y dignidad y aclamamos nuestro deseo de liberación ecológica y definitivamente radical. Bueno, además los animales y las plantas utilizan un lenguaje poético. Decidí que los animales solo podían hablar con poesía, ¿no? De manera muy lírica, un lenguaje mucho más elevado que el de los hombres, puesto que postulo que la poesía es la voz última de la naturaleza, de lo que está latente y no tiene ninguna voz. Y si tuviera que tomarla, solo lo haría con un lenguaje elevado y solemne. Por eso los animales hablan claramente de una manera mucho más elevada que los personajes, ¿no? Por ejemplo, la rana toro, que se alimenta de mejillones, y hay tantos que se está dando una panzada y va a morir de todos los mejillones que se está comiendo, dice, en esta hora magnífica, dice la rana toro, saldrán los mejillones que van a hartarme. Cumpliré firmemente con la promesa de existir y de alimentarme más allá de mis necesidades, porque soy glotona, insaciable y comedora. He salido a los márgenes de las montañas de ceniza junto al río a buscarlos. Quizás sea demasiada la pretensión, pero me he ilusionado con la música de la lluvia. Estoy cabalgando sobre la hora total del misterio y en estos instantes de turbación puedo llegar a las alturas que infunden una presencia serenísima de ser a través del alimento. Habla así la rana toro. Bueno, otra idea relacionada con el lenguaje, para ir avanzando y casi meterme en la conclusión, es la opresión sobre el lenguaje, el hacer callar, no permitir decir la verdad, no dejar expresarse poéticamente como mecanismo de dominación. El personaje Thompson no permite que Fatty tenga ideas profundas o se exprese con un lenguaje elevado para describir la situación en la que se encuentran, para que no siga la denuncia que ha comenzado el abogado
de Revolución Verde. Me ha recordado mucho la intervención de Pilar Alón, porque tengo un abogado ambientalista que promueve toda esta rebelión en el vertedero tecnológico, y ahí perfectamente podrías haber estado tú, Pilar. Bueno, no es una presión física la que ejerce Thompson sobre Fatty, es una presión sobre el lenguaje y por ende sobre el pensamiento. Así que la suciedad, la contaminación y la degradación del lenguaje, la utilización y obligación de utilizar un lenguaje plano y básico con ideas muy básicas, muy primarias, puede ser un mecanismo de opresión y de dominación. Por eso Fatty dice, ¿por qué estamos en el lado indigno del mundo? ¿Por qué no contemplamos nada hermoso? Y Thompson le contesta, son palabras hermosas pero innecesarias. Los habitantes de Storting Truth tenemos que sobrevivir, no tenemos tiempo para la diversión ni para el ocio. Le interesaba que el personaje de Fatty descubriera que se podía ampliar su vocabulario, ella podía ampliar su vocabulario y que no tenía suficientes palabras para expresar lo que sentía, y que por eso también se sentía ella miserable. Porque el lujo es disfrutar de una naturaleza plena y en equivalencia a poder tener también un léxico pleno, unas palabras poéticas y elevadas, ¿no? Entonces quería hacer este paralelismo con la calidad de nuestro entorno, la calidad del paisaje, la calidad de nuestro pensamiento, con nuestra posibilidad de tener palabras elevadas, palabras profundas y pensamientos elevados. Metiendo un poco en el nudo del libro, hay un momento donde se produce una eclosión reproductiva, que es totalmente ficcional, claro, esto no tiene base científica, contra la extinción. Hay un momento en la novela donde los seres vivos responden con una eclosión desaforada de ejemplares para sobreponerse a su desaparición. Esta teoría científicamente no está validada ni tiene fundamentos, de ahí que entremos en el terreno de la ficción insólita, aunque sí se conocen periodos de radiación como el Cámbrico, de radiación de especies, donde aparece una especie de un Big Bang de especies, por así decirlo, entre 539 millones de años y hace 487 millones de años, donde aparecieron numerosísimas nuevas especies. No se sabe si por cambios climáticos catastróficos, concentración del oxígeno atmosférico. El caso es que hubo una especie de, en la realidad, está demostrado científicamente, una eclosión de especies en ese periodo cámbrico, y esto me inspiró a mí para que las especies en un momento determinado pues eclosionen y se desborden hiperreproductivamente sus ejemplares a través del vertedero para deglutir la basura, para conquistar de nuevo la tierra, ¿no? Así que, en primer lugar, los animales y plantas toman conciencia de su explotación y ante la negativa de las autoridades de regenerar y limpiar su ecosistema se rebelan y eclosionan. Los mejillones plaga, los mejillones río que ya eran plaga, se suman a la eclosión, ¿no? Y dicen, nosotros, los mejillones de río, vamos a explotar de protagonismo total. Nos vamos a envalentonar y eclosionar el frenesí sobre las aguas contaminadas de este cauce que habitamos. Esta noche, secretamente, rellenaremos los intersticios de la tierra y nos abrazaremos en un fuego reproductor descontrolado. Nuestros huevos se abrirán como flores repentinas sobre la belleza del mundo y empezará una nueva historia natural para la tierra. Bueno, esta estrategia reproductiva pues, sería indicativa por un lado de que el medio ambiente consigue regenerarse, pero por otro lado sería un indicador de mala calidad ambiental, porque un mundo dominado por mejillones de río pues no parece sinónimo de ningún tipo de equilibrio, ¿no? Luego me quiero centrar rápidamente en dos especies protagonistas del libro, que son los reptiles, las serpientes y la rana toro, los anfibios, porque son los únicos animales que tienen deseos de venganza. La venganza de la naturaleza es un leitmotiv, motivo central recurrente de muchas obras literarias. En la reunión de los nenúfares hay referencias a este deseo de venganza contra los seres humanos que están explotando y degradando su ecosistema. Las especies deciden reproducirse frenéticamente para no desaparecer y lo ponen de manifiesto en forma de actas, pero las serpientes y los anfibios declaran en estas actas que hay deseo de venganza. Las serpientes dicen, vamos a anular al hombre, su prepotencia, aunque ya advierten que va a haber supervivencias. Y las ranas también dicen, nos vamos a vengar dulcemente. Así dicen, las ranas vamos a limpiar el ecosistema degradado del río Aquaya, le daremos un renovado esplendor apoteósico y nos resarciremos, nos vengaremos dulcemente, y el fuego de la venganza será el licor que nos haga reflotar en suspensión, locas del hartazgo, del empacho de frutos insospechados. La tierra va a deglutir la locura de los seres humanos. Bueno, no es casualidad que sean las serpientes y las ranas, que son ambos grupos son de sangre fría y son ectotérmicos, necesitan el sol para calentarse, y no es casualidad que sean los únicos que quieren vengarse.
son las únicas que deciden eclosionar por venganza, porque encuentran un regodeo en el daño que van a causar, en lo que va a suceder en el apocalipsis que se cierne sobre el vertedero y sus habitantes. La serpiente es el animal más odiado de la Biblia, sin embargo es símbolo de sabiduría en otras culturas, pero para nuestra civilización occidental es vista como representación del mal. En general encontramos a los reptiles y anfibios un poco desagradables y malévolos, sobre los que además recae la culpa de los males de la humanidad. Las serpientes y los sapos pues no caen muy bien entre nosotros. En principio hay una decisión de continuar con esta línea, de atribuirles malas cualidades a estos dos géneros, reptiles y anfibios, que son los más alejados de nuestras líneas evolutivas. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de estos personajes hay cierta idea de revancha, como de ajuste de cuentas pendientes por la maldición bíblica del Génesis, de ahí su deseo de venganza. Mi teoría desde la ficción es que la maldición bíblica del Génesis, aquella afrenta pendiente desde el momento que es el Big Bang de la literatura occidental, ¿no? El punto cero de la literatura, el Génesis bíblico, lleva a los animales ectotérmicos a querer vengarse. Conclusión, este pensamiento de venganza totalmente tóxico es síntoma o mala calidad ambiental del ecosistema literario del Génesis y del paraíso bíblico, donde no había equilibrio ecológico, siguiendo esa idea de que una psicología negativa es debido a un medio ambiente enfermo, ¿vale? Porque me parece que me habéis seguido un poco, ¿no? Desde esa perspectiva, si los serpientes quieren vengarse es porque el medio ambiente ya era tóxico, ya estaba bastante contaminado. Bueno, por último, quiero hablar de la basura digital, que también es un indicador de contaminación ambiental, porque tiene protagonismo en el libro. La basura tecnológica, concretamente la basura digital, son todos los datos, archivos y dispositivos que no son útiles, pero que siguen consumiendo muchos recursos, tanto en términos digitales como físicos. Según un informe de DataVer 2015, el 31 de los datos empresariales almacenados no tiene ninguna utilidad. Hay un momento en la narración donde la protagonista Fatty rescata de esa montaña de ordenadores un disco duro y tiene acceso a las sesiones del adicto a compras tecnológicas. Aparentemente no están en el mismo espacio. Primeramente se tuvo que dar a las sesiones de terapia para superar la adicción a las compras tecnológicas del comprador compulsivo. Después del disco duro viaja al vertedero, ahí lo descubre Fatty, pero hay un momento en el que de diario de sesiones del psicólogo, está todo registrado por escrito, se cambia estos monólogos de pensamiento del comprador compulsivo a simplemente a diario de pensamiento, ¿no? Porque quería pasar de la idea de que todo tiene que estar escrito a que simplemente está pensado, ¿vale? Lo escrito en un ordenador deja basura digital, pero los pensamientos no. ¿Y por qué? Porque me interesa mucho el concepto japonés de literatura efímera, ¿no? Escribir y que lo borre la lluvia, como hacen los japoneses, porque en nuestra sociedad tenemos mucha obsesión con que todo perviva, todo se recuerde, todo se conserve. Y bueno, me interesa un poco ese concepto más desde Oriente de que hay cosas como el arte que pueden ser simplemente efímeras, ¿no? Y que por eso también tienen valor. Para terminar, pues, bueno, el libro va de la cantidad de basura, ¿no?, que genera nuestro mundo, es un indicador de mala salud ambiental y de insostenibilidad. Desde el informe del Banco Mundial dicen que los desechos a nivel mundial crecerán un 70% para 2050, a menos que se adopten medidas urgentes, y en relación a los residuos electrónicos, desde el informe de Naciones Unidas ONU se nos dice que la humanidad generó 62 millones de toneladas de desechos electrónicos en 2022, el equivalente a 1,5 millones de camiones que puestos en fila darían la vuelta al mundo por Ecuador. Todo eso estamos tirando, ¿no? Las causas es el mayor consumo, menos reparaciones, obsolescencia y electronificación de la sociedad. Por eso hay un punto en el libro que habla de la leyenda fundacional de la basura, que los habitantes de Storting True temen y respetan, ¿no?, que es cuando la montaña de basuras va a ser mayor que todo lo que la Tierra puede digerir, pues llegará un día en que las especies se rebelen, y es un poco como la profecía autocumplida que dirige todo el eje narrativo del libro. En conclusión, bueno, pues retomo a nuestro querido Antonio Pereira, en la etapa en la que escribe finales del siglo XX. Todavía no hay referencia a degradación de ecosistemas, de su amado noroeste mágico y de otros territorios, no hay vertederos, no hay basura, no hay contaminación. Los bioindicadores literarios como el urogallo, los vencejos, el oso pardo, indican que los personajes y por ende el autor disfrutaron de un entorno sostenible, aunque ya hay memoria de tiempos pasados donde la naturaleza no estaba en absoluto intervenida por la mano del hombre. No hay vertederos, como digo, ni mucho menos tecnológicos,
porque probablemente tampoco existía ni existía realmente conciencia general sobre el reciclaje, sino más bien otros aspectos sociales que eran más candentes en esa época. La cuestión ambiental que centra la rebelión de los nenúfares y otros seres es plenamente vigente en el siglo XXI. Hay que atender a la presencia de indicadores en muy mal estado, como los nenúfares y las ranas, y otros, como los mejillones de río, que devienen en plaga por la mala calidad ambiental de los vertederos tecnológicos. La cantidad de basura en el mundo de la realidad acaba filtrándose a la ficción insólita. Yo no he sido inmune a la sensación de basura, ¿no?, que genero, y por eso de ahí ha venido que genero yo como genera la sociedad en la que vivo, ¿no? De ahí ha venido mi inspiración y mi propuesta, que es la que estoy presentando hoy aquí. Y por último, en conclusión, pues el lenguaje del malestar, de la queja, del lamento y de una posterior rebelión antes de desaparecer puede ser un bioindicador de la mala salud ambiental, dado que las palabras no dejan de ser productos de conciencia que emergen de organismos vivos, de cuerpos vivos que son los nuestros. Ir un poco ágil para no posponer y retardar mucho las intervenciones. Espero que os haya gustado, y cualquier pregunta, por supuesto, estoy encantada de atender.